¿Quiénes son? Identidades disidentes de ayer y de hoy. ¿Quiénes son? Tac, 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 pura mierda, bebé. Bueno. Hola, hola, hola. Hola. Ahora sí. Ay, al fin volvió esta columna que me encanta La a mí, por favor. Bueno, gente, hoy vamos a traer esta columna. ¿Quiénes son? Quiero decir, en principio, que junio es el mes del orgullo, que es algo que no hemos mencionado, que si bien para nosotros el mes del orgullo son todos los meses del año, me parece importante mencionarlo y remarcarlo en el marco de esta columna. Hoy les he traído, ¿Qué? para que conozcan, algo que yo conocí la semana pasada. Fui al Espacio Queer el viernes a ver una película, un documental. Se llama Tan Inmunda y Tan Feliz, que es un documental de Wincy Oyarce. Bueno, que es un documentalista chileno que nos compartió en el Espacio Queer realmente una historia de vida que a mí me dejó marcadísimo. Me pareció muy importante traerla para que ustedes la conozcan. Estoy hablando de la historia de Hija de Perra. No sé si alguna vez escucharon hablar de ella. Hija de Perra es una artista travesti chilena que realmente ha roto todo, vamos a decir, ¿no? Ha irrumpido en la escena de, podríamos decir, del arte under chileno, de una manera espectacular, absolutamente irreverente, bizarra, reivindicando incluso la monstruosidad como parte de la construcción de una identidad política. Así que me pareció muy necesario traerlo para que todas, todes, todos ustedes la conozcan y obviamente para que la conozcamos, porque yo quiero decir que no la conocía hasta la semana pasada que vi el documental, nunca había escuchado de ella y tampoco. bueno, la verdad es que Chile nos ha dado grandes referentes dentro de la disidencia, no solamente a Hija de Perra, sino a Pedro Lemebel, que ahora vamos a hablar, y más contemporáneos también, el Alex Ambander, bueno, en infinidad de personajes que me parece importante poder traer acá. ¿Quién es Hija de Perra? Les voy a contar un poquito. ¿Quién es? ¿Quién es? Cuente. Si quieren podemos ir pasando esa foto, por ejemplo, para que ustedes la vean en principio. Hija de Perra nace el 7 de enero de 1980 en Santiago de Chile. Y ya su historia de vida me parece que marca algo muy, muy característico, muy identitario, que es que sus padres eran alcohólicos y la abandonan muy de chiquita. De ese modo es que Hija de Perra entra en la prostitución. Bueno, ella lo cuenta en una entrevista en donde dice: mis padres eran alcohólicos y yo tenía que chupar el helado para ganarme el mango, ¿no? Esa era un poco su narración. Su abuela, durísimo, su abuela la adopta en un momento determinado y según Hija de Perra es su abuela quien le pone este apodo porque, bueno, ahí había un juego con que en realidad con su abuela tenían como un encontronazo porque su abuela la tenía que criar medio porque no le quedaba otra, entonces todo el tiempo le decía Hija de Perra, Hija de Perra, Hija de Perra, hasta que lo terminó adoptando como nombre de pila, ¿no? Pero ¿cuándo nace Hija de Perra como ícono, ¿no? Porque ya no estamos hablando del nacimiento en términos biológicos, sino la primera aparición pública de Hija de Perra se da en una fiesta de cumpleaños que organiza Wincy Oyarce, que es el documentalista que les contaba que hizo después el documental sobre su historia. Y Hija de Perra aparece por primera vez montada con toda la estética y todo el look que ustedes están viendo vemos ahí en esta pantalla. foto. Sí. Y se presenta frente a las personas que estaban ahí como Hija de Perra oficialmente, ¿no? Y ahí con la Wincy Oyarce lo que pasa es que, lo cuentan en el documental, dicen, bueno, a partir de ahora somos hermanas gemelas, ¿no? Listo. Y a partir de ahí Wincy la acompaña en todo el proceso hasta su muerte, no solamente en todas las experiencias artísticas zarpadas que se le fueron ocurriendo a Hija de Perra, sino también que la va acompañando con una cámara. Entonces está todo documentado. No. Es maravilloso porque hay momentos de intimidad, momentos de los procesos creativos. Sí. Bueno,
Una cosa realmente muy interesante de ver. Recomiendo que vayan a ver la película. Hija de perra, conocida por sus tetas sangrantes, porque ella tenía una perfo en la cual, usaba 2 tetas que se las montaba con un corset, que en un momento determinado de la perfo se cortaba los pezones y salía líquido rojo, ¿no? Hija Esto de para que perra. empecemos... Bueno, ahí está. Claro, ahí Puta está. madre. Exacto. Esto es para que empecemos a ver cuál era, digamos, el mensaje que Hija de Perra estaba dando a la sociedad en su conjunto, ¿no? Ujú. Ella dice que vino a dejarle un mensaje al mundo que tenía que ver con la monstruosidad, con la marginalidad, con la diferencia, en definitiva, ¿no? Cómo poder irrumpir en algunos de estos lugares que tienen que ver más con la academia, que tienen que ver con las discusiones sobre género y, de alguna manera, dar vuelta a todo, ¿no? Poder habilitar esas discusiones desde otro lugar, obviamente con un condimento artístico muy zarpado. Yo creo Mucho que power. sí, Hija de Perra es una artista completa. Y años, ponele, para Bueno, ubicarlo más. ella nace en 1980 y muere en el año 2014, sí. Entonces fueron esos últimos años de su vida en los que fue la explosión de Hija de Perra como ícono público. Yo que 30 y... 24. 34 años, exacto. Hija de Perra tuvo problemas con los neonazis, con la iglesia, con la academia, Me imagino. con los teóricos del arte. Porque además... Ay, de los teóricos del arte me interesa. Eso está muy bueno porque lo muestran en el documental. Hija de Perra empezó a armar una especie de perfos en las cuales iba a museos Ajá. y había teóricos del arte alrededor mirando la perfo que ella hacía y eran unas perfos que realmente quedaban espantados los tipos. O sea, estaban todos sentados así y de repente Hija de Perra, hay una que la muestran en el documental, que es una cesárea en vivo que se hace ella con una cuchilla que La se abre la panza, una panza de plástico que tenía, y se abre completo y saca una cabeza de chancho real, la tira al piso toda ensangrentada y esa era como el momento de la perfo, digamos. Obviamente que esto tenía un mensaje de fondo, ¿no? Que es discutir la normatividad de género. Había un montón de contenido político en eso, pero principalmente estaba el condimento de la monstruosidad, de Ujú. poder espantar de alguna manera con lo que se estaba mostrando. Y es re interesante esto que decís porque te lleva a la discusión, por eso decía, me interesa lo de los teóricos del arte, porque en esto de que el arte es la belleza, bueno, en contraposición a que la monstruosidad es arte, Exacto. me encanta. Bueno, Me hermoso. encanta. Bueno. La Facu podría llamarse algo así como monstruoso arte. Estamos en eso. Recién Bien. le sacamos bellas, pero vamos Bien, por bien, arte poquito. de Facultad de Monstruosas Artes. Bueno, ustedes me van diciendo cómo estamos de tiempos, porque no tengo referencia. Pero les cuento que filmó su primera película, que se llamó Empanada de Pino. La empanada de pino es un plato típico de Chile, es una empanada típica de Chile. Ah, mira. Y filmaron una película que tenía ese nombre, se estrenó en el año 2008 con un auditorio lleno, con ellas como protagonistas en primera fila y un montón de gente que fue a verla. Es una película que además fue dirigida por Wincy Yarse, el mismo documentalista que hace después esta segunda película. Y la historia de esta película es muy interesante porque ella era la protagonista, o sea, la peli era un poco su historia, pero ahí es donde empieza a mezclar algo de la ficción con la realidad, porque en esta película aparece Perdida como su sirvienta y su esclava, pero en realidad Perdida era una de sus mejores amigas. Entonces aparece el personaje de Perdida como una esclava, pero en la vida real era una de sus mejores amigas. Ah, me encanta Qué esa buena, trama. sí. Y bueno, un poco la trama es que se dedican a vender empanadas de pino hechas con carne humana en una feria porque el objetivo era poder revivir a su esposo muerto porque Hija de Perra se había metido un poco en el esoterismo y de alguna manera la ofrenda que hacían eran esas empanadas de pino hechas con carne humana para poder revivir a su esposo muerto. Obviamente, listo. todo esto Full hecho, trama. además, construido narrativamente en una película que también tiene mucho de lo bizarro y tiene mucho de esta monstruosidad muy característica de Hija de Perra, ¿no? Necesito ir a ver esa película. Sí, la verdad que sí. Hay otro dato interesante
que es que de esa película se desprende su primera banda, que ahí estamos viendo la foto. La primera banda que se llama Indecencia Transgénica, que es, bueno, una banda que se caracterizaba, acá mis amigos músiques, se caracterizaba por sonar mal, básicamente. Ok, y sí, Era con una ese banda- nombre. Era una banda saltaron los que... teóricos de la música. Era una búsqueda. Era una búsqueda, pero además había algo interesante porque lo muestran mucho en el documental, que sonaban siempre en antros de Chile, se presentaban Incidencia Transgénica y sonaban pero para la mierda, no se escuchaba nada, era todo un retumbe. Además acompañaban eso con perfos en las cuales se bajaban del escenario y hacían participar a la gente, espantando un montón de esa gente, por supuesto. Pero que después, cuando terminaban los shows, Hija de Perra siempre se enojaba porque sonaban mal. Como que ella quería sonar bien. Buenísimo. Claro. Es brillante. Capaz Entonces- faltaba ensayo. Es No, brillante. al contrario, me parece que era una búsqueda también como de esa improvisación. Hay una escena muy graciosa en el documental que es una discusión entre Hija de Perra y Perdida, porque Hija de Perra le dice, siempre sonamos mal, no sé qué, y Perdida le dice, bueno, pero vos no te gusta ensayar y no sé qué, y se están repeleando y parece que se pelean en serio, pero en realidad era parte de esa ficción que estaban construyendo en ese diálogo entre la ficción y la realidad, digamos. Qué bueno. Qué No, es interesante. maravilloso. Sí. Otra cosa que quería contarles A ver. es que en el 2015, en el 2015, perdón, en el 2015 se lanza el primer canal de YouTube en el cual se suben los videos de Hija de Perra haciendo entrevistas. O sea, Hija de Perra iba con Ah, listo. personas O sea, todo. famosas. Claro. Hizo Ya todo. en Artista otro completa. registro, digamos. Claro, pero siguiendo con ese mismo registro, porque era también desde lo bizarro, Hija de Perra montada como siempre, le hacía entrevista a personalidades. En este canal de YouTube, que el canal se llama Mundo Paralelo Televisión, digo, para que pensemos también vínculos gusta, con ¿eh? esto del Ahí hay stream, refe, me parece. Sí, sí. aparecieron algunas personalidades de Argentina. Entre esas aparece Susy Shock Ahí va. Ah, mirá. y también aparecen las Cumbia Queers. Grandes crossover. Que lo de las Cumbia Queers a mí me dio mucha risa porque aparecen en el documental el momento de encuentro entre las Cumbia Queers y Hija de Perra. Hija de Perra va a hacerles una entrevista afuera de un recital y las Cumbia Queers quedan fascinadas con Hija de Perra y le dicen, ¿podemos filmar un videoclip con vos? ¿Cuándo? Le dice Hija de Perra. ¿Ahora tenés algo que hacer? Le dice. Ay, me Y muero. es, muestran en el documental el momento de que van a filmar el videoclip de Control Remoto, que es una canción de Cumbia Queers, que pueden ir a buscar el video porque está Hija de Perra ahí haciendo la intro. Bueno, esto un poco para darles a conocer, digamos, quién fue Hija de Perra, que un poco leyendo y trayendo ahí algunas cositas sobre qué se dice también en Chile sobre Hija de Perra y esta disrupción tan fuerte en la escena pública, leí por ahí que cambió el paradigma dentro del ambiente under bizarro, digamos. Como que de repente corrió la vara, podríamos decir. Empezó a aparecer, digamos, en otros ámbitos que ya no tuvieran que ver necesariamente con un antro o con la noche o solamente en estas producciones hechas, dirigidas y actuadas por ella, sino que empezó a aparecer, por ejemplo, la academia. Empezó a ir a facultades, Claro. empezó a ir a lugares a dar charlas, empezó a tener mucha más presencia, digamos, de este posicionamiento más en profundidad que había detrás de toda esta monstruosidad y todo esto más desde el plano de lo bizarro. Y ahí, esa foto que estamos viendo ahora es de Hija de Perra en el aula magna de la Facultad de Derecho de Chile. Wow. Es la primer travesti en pisar esa aula magna, que a mí Qué me pareció zarpado. Qué zarpado. muy Wow, zarpado. Piel de gallina. Sí. Y en esa misma presentación, ella dice: me declaro una santa liberadora de las represiones sexuales. Caso cerrado, he dicho. Dice. De esa forma termina su... ¡Espléndida! Bueno, esto además de ser maravilloso poder ir a escucharlo, también aparece en este documental que fuimos a ver. Y yo quería relacionarlo con algo que venimos conversando acá en el Monoambiente, que tiene que ver con cómo pensar a estos personajes tan icónicos para nuestro movimiento, fundamentalmente,
en relación con esto de lo mítico. Digo, ¿cómo construimos esto de lo mítico alrededor de qué personajes, ¿no? Porque lo cierto es que si vemos a las personas que están santificadas o que de alguna manera, se les rinde de alguna manera culto, no aparecen generalmente estas identidades travestis, no aparecen generalmente estas expresiones que muchas veces confrontan o que espantan, como decía ella, ¿no? Y hay una parte del documental que a mí me gustó mucho, que es una narración que hace Wincy Oyarce, el director, que le dice, ay amiga, si vieras ahora que la gente te reza y que incluso te hacen estampitas y las ponen en la calle. Y ahí les voy a mostrar otra foto, que es la imagen de Hija de Perra, ya más santificada, hecha en un mural y gente sacándose fotos con ella, ¿no? Claro. Y que además en el documental muestran otros momentos en donde, por ejemplo, en una marcha gritan Hija de Perra, presente, ¿no? Como empieza a aparecer qué fuerte. de alguna manera este ícono, más desde esta figura mítica, digamos, que me parecía interesante. Es que sí, porque yo pienso que es como esto, le sacamos la cuenta, 34 años, ¿no? Es una pulsión de vida todo lo que estás contando de esta persona que inevitablemente yo creo que atraviesa y deja marcado y deja una huella en quienes se la cruzan. Y eso además tiene, me parece, en esto de lo fugaz, lamentable lo fugaz, porque imagino que, Sí, claro. que Sí, bueno. son las historias trágicas que también es la parte trágica de esta historia, pero cómo eso también se vuelve mítico, Ujú, ¿no? totalmente. ¿Quién es? Bueno, hay también una parte dentro del documental que hablan sobre su muerte. Ella muere el 25 de agosto de 2014 por una encefalitis. Hija de Perra vivía con VIH y además había entrado en un movimiento, esto lo cuento porque aparece en el documental, había un movimiento que se llama VIH disidente, que pone en cuestionamiento incluso la existencia del propio virus, que es, súper cuestionable, digo, un montón de cuestiones que podemos discutir sobre esto, pero lo cierto es que ya había entrado en esa mirada, digamos, sobre su relación con el VIH y por lo tanto discutían incluso la posibilidad de medicalizar como respuesta al VIH. Entonces, ahí también hay algo que me parece que no deja de estar escindido de las realidades y principalmente del colectivo travesti trans, que tiene que ver con esta expectativa de vida, que tiene que ver con las realidades en relación a las condiciones familiares, sociales, de salud, de educación, digo, un montón de cuestiones, de que ni siquiera siendo un ícono público, una figura que vino a irrumpir en la escena, se escapó, digamos, de esta realidad que termina siendo la de muchas otras compañeras, ¿no? Sí, y hay un componente, porque vos decías hoy lo de pulsión de vida y también está esto de la pulsión de muerte. No solamente de el artista o ella en su vida, digamos, sino de una sociedad para con esta persona o para con tantos personajes como para tan presente esa pulsión de muerte también como elemento constitutivo del arte. Uh-huh. Entonces, como todo eso aparece y en realidad, si uno mira un poco la historia del arte, esa discusión, esa búsqueda de introducir la monstruosidad, de jugar con lo bizarro, de jugar con lo abyecto en el sentido de lo cadavérico, la sangre, está esa búsqueda que siempre tuvo más o menos la misma vuelta, que fue un rechazo inicial, una subestimación inicial, relegado a lo no arte, y después una interpretación académica y al final una canonización. Es como parte de un proceso, es como una cosa que explota, rompe todo y después todo se vuelve a reconstruir, pero alrededor de eso. Y esa capacidad de artista, de ser arte y ser creador de arte,
¡guau! ¡Qué potencia! ¿No? Por eso uno lo ve en la música y lo ve en la vida y lo ve en las performances y en la galería de arte y en lo que sea, porque es una explosión total y abarca todos los costados. Bueno, y a mí me parece que hay algo de esto que lo quiero relacionar con otra foto que traje, porque la hija de perra se terminó encontrando en una marcha con la Pedro Lemebel. Que, Wow. bueno, quienes no sepan quién es Pedro Lemebel, Vayan ya. también vayan a buscarla, porque otra artistaza chilena, marica, escritora, que además, si hablamos de irreverencia en contextos políticos determinados, bueno, creo que la Lemebel estuvo pionera ahí, digamos. Creo que hay mucha inspiración también para con la Lemebel. De hecho, lo cuentan un poco en este documental, cómo fue ese encuentro, que fue medio casual, que se encontraron en una marcha, digo, no se habían visto en otro momento. Y fíjense, ahí se ve en la foto, la hija de perra es la rubia alta que tiene como un jopo así al costado, porque fue a una marcha del orgullo vestida de mujer de derecha. Ah, hija de puta. Es muy hija de perra, ¿verdad? Claro, es muy hija de perra. Sí, sí. Así que bueno, ahí se la ve con la Lemebel, que está muy encapuchada, pero fue ese momento, digamos, de encuentro en donde además yo siento que se encontraron dos potencias en cuanto a esto que decía Feli, de esa construcción del arte en Chile, que me parece que construir arte disidente desde estos lugares tan disruptivos claramente no es gratis. Digo, ahí también esto que contaba de las peleas con neonazis, con la iglesia, con las instituciones en general. Que me imagino no ha sido solo de palabra, ¿no? Como tiene mucho Chile de ponerle el cuerpo. Por supuesto. Bueno, ahí me parece que ese crossover está muy bueno, sobre todo porque fue, creo que, el único momento en el que se encontraron. Así que bueno, gente, les he traído este personaje precioso. Personajón. Realmente a mí me impactó mucho ver el documental. Recomiendo que vayan a ver Ay, sí. Tan inmunda y tan feliz de Wincy Ollarse. Y antes de terminar, queríamos pasar un videíto de una reflexión que también aparece en una entrevista que le hicieron a la hija de perra, que dice más o menos así. Recuerden de que la vida es algo muy placentero y que en verdad hay que aprovecharla y dejar atrás todos esos límites ineptos que no nos dejan vivir en paz y que nos aportillan para estar en un constante sufrimiento. No hay para qué. No arrastres más ese tarro, diviértete, pásalo bien, haz lo que quieras y sé grande. Bueno, ahí veían a la hija de perra haciendo básicamente una reflexión sobre lo importante que es vivir la vida, básicamente, ¿no? Animarse también a estos procesos más disruptivos, salirnos a veces de estas discusiones políticamente correctas y que solamente nos tienen en lugares cómodos, y Tal me parece cual. que en estos momentos, más que nunca, tenemos que empezar a incomodar. Digo, creo que hay algo ahí de salirnos de esta zona de confort, que grandes referentas ya lo han hecho y que sin dudas reivindicarlas en estos espacios es fundamental. Espectacular, ¿viste? Y Qué hermosa saber que columna. tenemos más santas que venerar de lo que pensábamos. Totalmente. Es verdad. Bueno, yo ya pedí mi estampita de la hija de perra porque creo que hay que empezar a repartirla y Acá tiene que estar la en... tenemos que tener en el altar En del el altar, monoambiente. en nuestros a la hija de altares. perra. Bueno, Me encanta que sea hija de perra, además. se llama hija de perra. Bueno, y como estamos en esta onda de reivindicar artistas, en este caso chilenas, pero latinoamericanas y en general, vamos a irnos escuchando un temita que solamente quería mencionar, que es de Francisco Victoria, que también es un artista marica chileno contemporáneo de este momento, así que escuchen esta belleza y con esto cerramos esta columna.